Hola amigos y amigas de esta comunidad, un segundo comentario este fin de semana. Hablemos un poco de meritocracia, ¿les parece bien? Pero este discurso narrativo lanzado por la clase política, ya la historia de las gelatinas de Xóchitl Gálvez, pues ya está muy sobado. Pero ahora no podemos dejar de lado el discurso de Sandra Cuevas, que en una entrevista con Sabina Berman en Canal 11, pues ella aceptó que no creció en una familia privilegiada de clase alta, que su papá era comerciante de electrodomésticos, que ella es originaria de Tepito, y una de las características de la funcionaria, pues es su gusto por la moda, por las marcas de clase alta, como Versace, pero durante su niñez y adolescencia, pues dijo, no vestía prendas lujosas porque yo era pobre. Mi papá no era dueño de su negocio, laboraba como empleado, ganaba entre 1,000 pesos y 1,200 a la semana y con ese dinero tenía que cubrir los gastos de toda la familia. Éramos 8 integrantes. Sandra Cuevas era pues nada más ni nada menos que parte de esta familia. Entonces su padre, al igual que los padres de Xóchitl Gálvez, ¿no? Pues les enseñaron a trabajar desde pequeños. Y ella empujaba el diablito, lo amarraba hasta cuidar la mercancía. Incluso su papá también los enseñó a boxear y después empezó a vender dulces, así como lo escucha, los dulces con los cuales logró pagarse pues una cantidad importante de viajes al extranjero, ¿no? De entrada, por supuesto, ingresó a la Universidad del Valle de México, ¿no? Porque, ¿qué cree? No sabía que era gratis la UNAM. Entonces se fue a la UVM. Ahí abrió una comercializadora de dulces, Dulces Becerrita. Logró pagar viajes en la UVM para hacer prácticas en otros países como China, Panamá, Cuba, Colombia, Argentina, Uruguay, entre otros. Y tuvo la oportunidad de estudiar en Boston, Estados Unidos. Todo gracias a los dulces Becerrita. A ver, démosle un poquito de seriedad a esto, ¿no? Porque en realidad sí es un tema que debe hacernos pensar. Este discurso meritocrático que ha acuñado la clase política para vernos la cara durante décadas. La meritocracia es fundamentalmente la idea de organizar la sociedad como si fuera una especie de carrera, ¿no? En la que gana el mejor, el más talentoso, el más trabajador. Pero obviamente para que haya ganadores, también debe haber perdedores. Y muchas veces pues son más los perdedores, obviamente. La meritocracia no es el fin de la sociedad de clases. Presupone su conservación. Está diseñada precisamente para mantener a la oligarquía sana y salva de las clases sociales de más abajo. Incluso, ya leyó usted, y si no se lo recomiendo de verdad, el libro del sociólogo británico Michael Young, que se titula El ascenso de la meritocracia. Fue escrito, ya tiene bastante, en la década de 1950, y él pensó el libro como una sátira, como una sociedad meritocrática que describió como una especie pues de una fantasía, ¿no? De una distopía. El texto de Jung, publicado en el 58, está escrito como si fuese un informe sociológico. Le adelanto, le comparto un poco para que más o menos dimensionemos. En un imaginario 2034, un sociólogo preocupado trata de entender las causas de una serie de acontecimientos perturbadores, disturbios, ataques terroristas, un asalto al Ministerio de Educación, y se pregunta, ¿cómo es que la gente no es feliz ahora que la sociedad se ha convertido en una perfecta meritocracia? ¿Por qué los pobres se sienten molestos con el orden social una vez que el mérito finalmente ha triunfado sobre el linaje y la inteligencia, ha reemplazado a la clase y las conexiones como boleto de acceso precisamente de la élite? En el año 2034 de Young, la sociedad es una meritocracia diseñada concienzudamente. Se utilizan test de inteligencia para identificar a los niños más talentosos, de manera que reciben la mejor educación y ocupen las posiciones más importantes de la sociedad. Es decir, el talento ya no se desperdicia, ni se desperdicia nada en quien no tiene talento. En la actualidad, sin embargo, tanto los liberales, ¿no? Eh, la ultraderecha, la derecha empresarial, leen la novela de Young como una guía más que como una advertencia, así de claro. Ajá. Incluso varios de ellos la utilizan como una especie de carta de presentación. Los liberales, como ahora se conocen a los ultraderechistas, Salinas Pliego, Larrea,
Claudio X González, Eduardo Verástegui, Trump, Bolsonaro, Milei, todos estos personajes tan dañinos para la sociedad, ¿no? Aman la idea de la meritocracia, la adoran, ¿no? Pero si bien la meritocracia promete igualdad de oportunidades, no crea igualdad de condiciones. Ojo con ese detalle. La meritocracia es fundamentalmente esta idea que le mencionaba hace un momento. Y para los liberales que se oponen a las políticas redistributivas, pues la meritocracia es también la excusa perfecta, ¿no? Es pobre quien quiere. Los pobres son una bola de flojos. Los morenos, pues ¿para qué nacen morenos? En pocas palabras, si las posiciones en la sociedad se ganan estrictamente por obra del mérito, no solo no hay necesidad de que se redistribuya la riqueza, sino que sería inmoralmente incorrecto que gane más quien tiene más, que tenga más quien trabaje más, ¿no? Un colchón de plumas es correcto si lo tiene quien pudo pagar el colchón de plumas. Nos damos cuenta de la trampa meritocrática que le decía hace un momento. Los hombres y mujeres del dinero, los políticos y políticas, utilizan esta narrativa para que el pobre no exija igualdad de condiciones, no exija conciencia de clase, no exija justicia social. Es decir, que todos tengan la misma oportunidad de desarrollarse. No que quien nace rico, viva rico, muera rico, herede la riqueza y lo mismo pase con el pobre, pero al revés, ¿no? Nazca pobre, viva pobre, muera pobre y herede la pobreza, sino que tengas la posibilidad real de salir de esa pobreza y que no sean excepciones. Como claro que las hay, somos millones, pues obviamente tiene que haber excepciones. Saludos, Denise Dresser. No, tiene que haber excepciones, pero eso no es la norma. Pero obviamente que a los empresarios, que a los hombres del dinero, que a los políticos no les conviene, por supuesto, que se caiga el discurso narrativa, les conviene sopesarlo, les conviene fortalecerlo. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir controlando toda esta obra de teatro, para que puedan seguir controlando, por supuesto, toda la narrativa y sigan manteniendo a todos bajo un control. El mérito de la meritocracia crea una especie de jerarquía social, ¿no? Una jerarquía social almidonada, moralmente cargada. En la cima se encuentran quienes son considerados, ¿no? Y se consideran a sí mismos los más merecedores. Por eso el cinismo de Salinas Pliego. Se supone que ellos han ganado todo, ¿no? Gracias a su inteligencia, talento, y lo peor es que eso nos hacen creer, y lo peor es que hay gente que se los compra, los famosos pobres de derecha, ¿no? Que se los compran completamente. Bueno, en este sentido, ¿no? El filósofo estadounidense Michael Sandel lo resume en el libro La tiranía del mérito, que ha sido del bien común. Y él lo dice, y con esto concluyo, en una sociedad desigual, quienes llegan a la cima quieren creer que su éxito está moralmente justificado. En una sociedad meritocrática, esto significa que los triunfadores deben creer que han ganado su éxito mediante su trabajo y su esfuerzo. Sin embargo, en una sociedad totalmente desigual, eso es una verdadera, pero verdadera falacia, porque no fueron las mismas condiciones para pelear por el mismo puesto. Y ese es el punto que tenemos que combatir por parte de este tipo de políticas como Xóchitl Gálvez o Sandra Cuevas, que quieran vendernos, ¿no? El rollo que ellas salieron adelante, que ellas surgieron de la nada y demás, y que esto es posible para todos y todos cuando ellas han sido parte de un sistema que lo ha impedido y sobre todo que lo ha diseñado y mantenido junto con televisoras y demás para proteger a una oligarquía que es la que les paga, en pocas palabras. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.